Antes que nada, buenas tardes a todos los que nos acompañan. En el marco de octubre, mes internacional del detenido desaparecido, convocado por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, la Cooperativa Universitaria Rosendo Radilla y el Taller Universitario Carlos Montemayor, les damos cordial bienvenida al foro La impunidad en México, la desaparición forzada, el caso Rosendo Radilla. Esta es una propuesta que surge a partir del interés de un colectivo estudiantil por las luchas sociales, como la encarnada en la figura de un líder social tan destacado como el Rosendo Radilla Pacheco. También por el legado intelectual y político de la obra del escritor y activista Carlos Montemayor. Una de sus novelas más excepcionales, que es Guerra en el Paraíso, ha denunciado la situación precaria que vive y ha vivido el pueblo de Guerrero, al mismo que da tiempo que da testimonio de la lucha política del maestro Lucio Cabañas Barrientos. Él nos decía un lema que todavía sigue aplicando: ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Ese es el espíritu que pretendemos llegar con estas actividades al interior de la universidad y de algunas colonias populares en donde hacemos trabajo comunitario. Esta es una invitación a los interesados integrarse a nuestro proyecto para dar un poco el contexto de nuestro espacio estudiantil. Esto nos lleva al análisis de la problemática actual en el país. Esta guerra contra el narcotráfico avanza por el territorio nacional, empujando desde el norte, pero que esencialmente está respondiendo a los intereses estratégicos que las grandes transnacionales han mantenido y mantienen sobre los territorios que ocupan los pueblos del sur. Es el Estado mexicano el que ejerce el monopolio de la violencia, haciendo que la paz social se imponga por la vía de las fuerzas. Esto oculta el hecho de que las principales causas de la marginación en México sean la desigualdad social y económica. El deterioro de estas condiciones socioeconómicas, así como la ausencia de vías democráticas para la participación política, confluyen en la radicalización de los sectores populares. Frente a ello, los gobiernos de cada época han utilizado sistemáticamente la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales como un instrumento de represión. En la actualidad se consideran estas prácticas como una flagrante violación a los derechos humanos y se ha tipificado a esta desaparición forzada como un delito de lesa humanidad. En un contexto más actual y más regional, hablando del estado de Guerrero, podemos decir que desde mediados del año pasado, 2011, se ha implementado el operativo Guerrero Seguro, con un saldo de violencia inédito, aún en los años del terror de Estado. En el puerto de Acapulco, y actualmente se ha dicho que este operativo se extenderá a la región de Costa Grande y Tierra Caliente, bajo el argumento de que son los focos de la inseguridad y el narcotráfico. Por otro lado, el 12 de diciembre de 2011, estudiantes normalistas pedían mejores condiciones de estudio, siendo reprimida su protesta por el gobierno. Lamentamos el deceso de Gabriel Echeverría, de 20 años, y de Jorge Alexis Herrera, de 21, víctimas del operativo Guerrero Seguro. Así pues, la paz y el orden social impuestos contradicen el hambre, el analfabetismo y demás flagelos sociales que históricamente son recurrentes, además de ser la fuente de lucha e inspiración de los movimientos sociales. Reivindicaciones similares han surgido con los movimientos de autodefensa armada. En nuestro continente se inaugura una época de terror de Estado en los años 60, 70, y esto no ha dejado de suceder. Pero no solamente el Estado ha reprimido a la disidencia. El número de muertos y desaparecidos en México en décadas pasadas y actuales todavía es un aproximado, donde se ha encontrado entre las víctimas a personas desligadas de los movimientos de autodefensa armada. AFADEN estima que 1.200 personas fueron desaparecidas en México durante el periodo conocido como terror de Estado. Como ya vimos,
de ellos cerca de 600 pertenecen al estado de Guerrero. Más de 400 de estas desapariciones se registraron en Atoyac de Álvarez. De toda esta historia nos llegan los ecos de una guerra que no termina, el canto de los ausentes. Podemos decir con ellos, hoy, desde las fábricas, los ejidos, los llanos, las escuelas y desde las montañas, sentimos en nuestro corazón su imagen viva, vibran en cada fibra de nuestro ser, laten en nuestro pulso, se oxigenan con nuestros pulmones. Nuestros hijos son parte de ustedes como serán nuestros nietos, y las generaciones que nos sucedan. Somos sus ojos, la continuidad viva de su conciencia. En este contexto es donde ocurre la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, detenido desaparecido el 25 de agosto de 1974. Él nace en el ranchito Las Clavelinas, en Atoyac de Álvarez, el 1 de marzo de 1914. Es campesino, ganadero, caficultor, pero sobre todo destaca como líder comunitario. Impulsa la educación, la salud, desempeñándose como presidente municipal de 1955 a 1956. Participa como secretario del Comité Regional Campesino de la Unidad Agraria de la Sierra de Atoyac. Se incorpora al movimiento cívico que derroca el gobierno autoritario de Caballero Aburto. También participa activamente en el movimiento independiente de caficultores y campesinos. Denuncia el acaparamiento de tierras y el latifundio, demandando el reparto de tierras para los campesinos. Así pues, concluyendo, para las víctimas del terrorismo de Estado no es posible la transformación individual del trauma, sin un contexto social que permita la validación de su sufrimiento, es decir, un contexto que reconozca que la desaparición forzada existe y que debe ser castigada, así como el poner en marcha garantías de no repetición. Este es el camino hacia la construcción de la impunidad, hacia la construcción de los procesos de verdad y justicia en México y América Latina. Como hemos visto, la impunidad ha tenido consecuencias a nivel individual, social y comunitario, pues inhibe la participación política del pueblo, deteriorando la confianza en las instituciones del Estado y limita el derecho a la participación activa de la sociedad civil. En la mesa nos acompaña Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM, a quien agradecemos especialmente su participación en este foro. También nos acompaña Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de AFADEM y vocal de comunicaciones de Fedefan, y Alfredo Velarde Saracho, que es profesor de la Facultad de Economía, a quien también agradecemos su participación en el foro.